Cuando pienso en la clase alta, me imagino a alguien que pertenece a un club exclusivo, que maneja un auto de lujo o que se va de vacaciones a estaciones de esquí exóticas. Tal vez tienen varios terapeutas personales. Sin embargo, la realidad es que en términos de patrimonio neto no necesitas tanto como podrías pensar para ser considerado parte de la clase alta. En el vídeo de hoy, de Daniel Migueles, Inversiones y Finanzas, vamos a desglosar todas las clases sociales y sus características en función de su patrimonio neto, utilizando datos del Censo de los Estados Unidos y algunos estudios de investigación. El Censo de los Estados Unidos proporciona varios datos sobre los quintiles de patrimonio neto. Básicamente, esto significa que los quintiles están divididos en cada 20% de la población, desde el 20% más bajo hasta el 20% más alto. Comencemos con el 20% más bajo. Clase baja. El patrimonio neto medio en esta categoría es de $6.030 según datos más recientes de 2020, lo que te situaría en la clase de pobreza. Ahora bien, tener un patrimonio neto de $6.030 no significa necesariamente que tengas esa cantidad exacta en tu cuenta bancaria. El patrimonio neto es en realidad el cálculo de todos tus activos, es decir, todo lo que posees, menos todas tus deudas o pasivos. Por ejemplo, si tienes $10.000 en tu cuenta corriente, $40.000 en tus cuentas de jubilación y eres propietario de una casa valorada en $500.000, tus activos totales serían $550.000. Supongamos que tienes dos grandes deudas. Debes $300.000 en tu hipoteca y $100.000 en préstamos estudiantiles. Esto significa que tus pasivos totales serían de $400.000. Entonces, tu patrimonio neto sería la diferencia entre $550.000 en activos y $400.000 en pasivos, lo que te dejaría con $150.000 de patrimonio neto. El patrimonio neto es un indicador bastante bueno de la riqueza, en mi opinión, porque aunque puedes tener un gran ingreso, si gastas mucho de ese ingreso, realmente no tienes nada que mostrar. De esta manera, el patrimonio neto también tiene en cuenta el comportamiento de gasto, así como la disciplina y los hábitos financieros, lo que convierte en un excelente indicador de la riqueza de una persona. Volviendo al quintil más bajo, las características de este grupo en particular son que el ingreso promedio del hogar oscila entre $25.000 y $27.000 al año. El censo define la línea de pobreza en 2022 en $35.800 al año, por lo que si ganas por debajo de esa cantidad se te considera en pobreza. Es muy probable que las personas en este grupo vivan de cheque en cheque, tengan muchas dificultades para llegar a fin de mes y si están en un ciclo vicioso de deudas les resultará muy difícil salir de él. Las personas en esta clase podrían estar trabajando en empleos de salario mínimo o ganando un poco más que eso, y pocos han terminado la escuela secundaria. También, el 20% más bajo podría incluir a personas que acaban de cumplir 18 años y aún no están ganando esa cantidad de dinero, pero se encuentran en este grupo. Si te encuentras en esta clase, no hay nada de qué avergonzarse. De hecho, a lo largo de este vídeo compartiré algunos marcos y consejos sobre cómo superar las barreras de diferentes clases sociales. Clase media baja. En el siguiente 20%, o aquellos en los que los percentiles del 20 al 40 tiene un patrimonio neto medio de $43.760. Aquí comienza la clase media, y este grupo a veces se conoce como la clase media baja. El ingreso promedio de un hogar en la clase media baja es de $48.500 por año, lo cual es ligeramente inferior al ingreso medio de los Estados Unidos, de $70.784 al año. La clase media baja suele estar compuesta por recién graduados, trabajadores de cuello azul como los trabajadores de fábrica y agricultores, así como inmigrantes recientes que aún están intentando encontrar su lugar en este nuevo país. En términos de características definitorias de la clase media, hay 6 señales que podrían indicar que perteneces a esta clase, según el Grupo de Trabajo sobre la Clase Media, una iniciativa gubernamental fundada en 2009. Definen la clase media como tener 6 aspiraciones financieras: propiedad de vivienda, propiedad de un automóvil, educación universitaria, seguridad de jubilación, cobertura de atención médica y la capacidad de tomar unas vacaciones en familia. Encuentro esto fascinante, ya que las vacaciones familiares se han convertido en un elemento básico de la clase media. Es la verdadera encarnación del hecho de que la clase media ya no se enfoca solo en cubrir sus necesidades.
Esto muestra que la clase media está comenzando a tener más ingresos discrecionales y está eligiendo cómo gastar ese dinero. Es aquí también donde surgen los estereotipos. Tal vez conoces a alguien que gasta mucho dinero en su transporte, como en el pago de su auto, en sus hábitos de compra, o tal vez simplemente compran esos peluches de moda todo el tiempo. Sabes que estas personas tienen un ingreso decente, pero no es nada lujoso y están gastando gran parte de él. Esto podría ser una señal de que pertenecen a la clase media-baja. Estas son algunas de las características de este grupo, que tienden a gastar demasiado de su ingreso discrecional en lugar de invertirlo para su futuro. Para superar este nivel, tener buenos hábitos financieros y aumentar sus ingresos cuando sea posible y luego ahorrar la diferencia será clave. Clase media. El siguiente quintil es lo que simplemente me gusta llamar clase media. Estás literalmente en el medio de toda la distribución de la población. El patrimonio neto medio para estar en esta clase es de $104.700 y el ingreso de alguien de la clase media es muy cercano al ingreso medio de los hogares en los Estados Unidos, que es de entre $70 y $71.000 al año. Normalmente, esta clase está compuesta por trabajadores especializados de cuello azul o personas que están en las primeras etapas de un trabajo de cuello blanco. Podrían tener empleos como ser enfermeros, conductores de camiones, terapeutas de masaje, gerentes de oficina y representantes de ventas, entre otros. Ahora bien, tener más de $100.000 en patrimonio neto no es algo insignificante, y una gran razón por la que estas personas tienen un patrimonio neto superior a $100.000 es que han aprendido a ahorrar una parte de sus ingresos e invertirla, o simplemente porque son mayores. La mayoría de estas personas que alcanzan este nivel ya están en sus últimos 30 o principios de sus 40 años cuando superan la marca de los $100.000. Entonces, si eres joven, estás ganando un buen salario de más de $70.000 al año y te preguntas, ¿por qué no he alcanzado los $100.000 en patrimonio neto? Bueno, a veces la respuesta es simplemente que no has estado en el juego el tiempo suficiente. Lo realmente interesante aquí es que si tienes un ingreso modesto de digamos $70 o $75.000 al año, lo que típicamente te pondría en la clase media, puedes volverte mucho más rico, eso si simplemente tienes un horizonte temporal lo suficientemente largo e inviertes regularmente. Hemos visto una y otra vez en historias de noticias que a menudo no es cuánto ganas, sino cuánto eres capaz de invertir. Por ejemplo, hay una historia famosa de hace algunos años en la que un conserje acumuló más de $8 millones en patrimonio neto para cuando tenía 92 años. Vivió frugalmente, gastó dinero solo cuando era necesario e incluso seguía cortando su propia leña cuando estaba en sus 90. Tomaba sus ahorros de su trabajo como conserje e invertía en acciones de primera calidad, dejando que el poder del interés compuesto hiciera su magia. Aunque este es un ejemplo extremo, muestra que si eres capaz de ser inteligente con tu dinero, aún puedes acumular una gran fortuna, incluso si solo ahorras $100 al mes desde que tienes 25 hasta los 75 años. Tendrás un patrimonio neto de más de $335.000 para cuando tengas 65, lo que te pondrá bien en la clase media alta. Clase media alta. Hablando de la clase media alta, el patrimonio neto medio de esta clase es de $201.800. Este patrimonio neto te colocaría en el 45% superior de los hogares en Estados Unidos, y el ingreso de este nivel suele estar entre $100.000 y $150.000 en ingresos anuales por hogar. Los datos sugieren que incluso si no ganas entre $100.000 y $150.000 al año, aún puedes llegar a ser parte de la clase media alta si tu patrimonio neto es mayor que el promedio de $200.000. Muchas personas en esta categoría son profesionales altamente capacitados como ingenieros, arquitectos, ejecutivos de marketing, consultores y otras profesiones que requieren educación y habilidades avanzadas. Por lo tanto, si tienes una educación de alta calidad y has estado en tu campo por más de 10 años, probablemente estés en esta clase. Lo que es más importante de entender aquí es que la clase media alta tiene mucha más estabilidad financiera que la clase media baja y media. Aquí es donde muchos miembros de la generación de los baby boomers están en este momento. Tienen un patrimonio neto de más de $200.000, tal vez un patrimonio neto muy cercano al $1.000.000, porque han ahorrado durante mucho tiempo y han pagado sus casas. Muchos en esta clase tienen una buena cantidad de ingresos disponibles, así que,
aunque algunos podrían estar invirtiendo, otros pueden estar disfrutando de su dinero en casas como unas vacaciones más lujosas o un automóvil más caro. Clase alta. Finalmente, la clase alta es el 20% más rico en términos de patrimonio neto. Necesitas tener un patrimonio neto de $653.000 para estar en la clase alta. Y este es un grupo que más me interesa. Es una gran variedad de personas. Algunas de ellas tienen un patrimonio neto tan bajo como 653.000, mientras que otras tienen un patrimonio neto superior a $1 millón. Es posible que estas personas hayan comenzado sus propios negocios. Son directores ejecutivos de empresas, médicos, abogados, desarrolladores de bienes raíces y muchos otros. Pero el tema común aquí es que han hecho algo diferente para ganar más dinero que la persona promedio. No son necesariamente más inteligentes que los demás, solo han tomado las decisiones correctas y han seguido las estrategias correctas en cuanto a sus finanzas. Es por eso que como clase alta no solo te preocupas por la seguridad financiera básica, sino que también te interesas en cómo invertir tu dinero, cómo crecer tus ingresos, cómo proteger tu patrimonio y cómo asegurarte de que tu dinero dure más allá de tu propia vida. Conclusión. Así que esas son las características clave de cada clase social según el patrimonio neto. Puedes utilizar esto como un punto de referencia para saber dónde te encuentras y, lo más importante, para saber dónde quieres llegar. Independientemente de en qué clase te encuentres, ahora hay pasos que puedes tomar para mejorar tu situación financiera y subir de clase. Recuerda que la educación financiera es la clave para moverte hacia arriba en la escala social. Es por eso que quiero animarte a que sigas aprendiendo, invirtiendo y, lo más importante, siendo disciplinado con tus finanzas. Si haces esto, no importa en qué clase te encuentres hoy, podrás mejorar tu situación financiera y acercarte a tus metas financieras. Hasta la próxima.